a dónde apuntamos, una explicación de hacia dónde apuntamos con HTML y CSV en el trabajo práctico. Esto lo repito, disculpen para la grabación. Bien, vamos a usar archivos de texto. En la materia usamos archivos binarios. El procesados, el clientes, el archivo de lotes son archivos binarios. Los archivos HTML y archivos CSV son archivos de texto, que no son los que explicamos en algoritmos. Los hemos mencionado. ¿Qué cambia? En modo de apertura vamos a usar R o RT para lectura, W o WT son sinónimos, es lo mismo. Si no está la T, es como si hubiera una T, ¿sí? Ahora, si le ponemos la B larga, es binario. El fopen, entonces, es con R o RT, W o WT, A o AT, que es lo mismo, pueden referirse al material de archivos. Entonces, y después vamos a usar otras funciones que no son fread y frwrite. Hay varias para manejar archivos de texto. Nosotros vamos a usar, en este ejemplo, la función fprintf, ¿sí?, para escribir. No vamos a leer porque como tenemos que mostrar un reporte, solamente vamos a escribir un archivo de texto, que va a escribir ese reporte que nosotros necesitamos. Bien, este ejemplo es muy simple. Tengo un vector de 100 alumnos. Alumno es una estructura que está declarada más arriba, que tiene un par de campitos, 3 campitos cstring, y un int, para que no me quede todo en ASCII, un int, que es la fecha de nacimiento. Entonces, vamos a tener un vector de 100 alumnos. Llamamos a inicializar vector alumnos, le pasamos el tamaño, esto puede estar como constante predefinida, es un ejemplo rápido, y el vector. Cuando inicializamos, ¿qué voy a hacer? Simplemente, estos son datos de prueba. Cuando inicializamos, lo único que voy a hacer es poner el legajo en vacío, para indicar que esa es la posición vacía. O sea, todo índice del vector que tenga el miembro legajo en cadena vacía, esa posición no tiene nada, está vacía, ¿sí? Fíjense que la cadena vacía la asigné con string copy, con strcpy, string copy. Vamos a asignar la cadena vacía al legajo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que usar string copy? Porque no puedo asignar, porque el legajo es un vector de caracteres, no se puede asignar porque es vector, string copy. Bien. Bueno, siguiente invocación, carga datos prueba. Otra vez, el tamaño del vector, el tamaño físico y el vector de alumnos. Vamos a ver la implementación. Y acá lo único que tenemos son datos de prueba. Hemos agregado simplemente 3 alumnos y nada más. Es decir, nuestro vector de tamaño físico 100 tiene hasta ahora un tamaño ideológico simplemente de 3 alumnos. Me voy de este subprograma y aquí empieza lo que ustedes necesitan para el trabajo práctico. Uno dice escribir reporte HTML y otro dice escribir reporte CSV. Escribir reporte, los dos reciben en realidad los mismos parámetros. Reciben el vector, que es mi fuente de datos, y el tamaño físico, ¿sí? Si quieren hacerlo con tamaño lógico, tendrán que determinar antes de la invocación cuál es el tamaño lógico del vector. Entonces, veamos el escribir reporte HTML. Fíjense qué cortito que es. Abro el archivo, como les decía. Lo único que cambia es el mismo fopen. No hay una ruta aquí especificada, con lo cual se va a escribir este archivo salida HTML, .html, se va a escribir en donde está mi ejecutable, y WT, modo write text, ¿sí? Se va a escribir, se va a abrir el archivo en modo escritura de texto. Función fprintf. Primera función de escritura, hay más funciones de escritura para escribir de a caracteres, para escribir de a líneas. Nosotros con esta nos alcanza para este trabajo práctico. Bueno, y si ven el anexo del trabajo y ven las etiquetas, HTML es la etiqueta raíz, le podría poner un head, un encabezado, no lo hice, y arranco con el cuerpo. Este /n lo que me indica es
que salta de línea, es como el end L, el end line que ponemos al final del cout. Bueno, este carácter es simplemente un salto de línea. Bueno, un encabezado, reporte de alumnos del curso, y acá hay una tablita, fíjense, acá abro una tablita que después se va a cerrar aquí. Y luego, ¿cuál era la etiqueta abierta anterior que quedó anterior a la tabla? El H1 no, porque está abierto y cerrado. El cuerpo, el body, es el que me quedó abierto. Fíjense que después de la tabla, acá justo cierra body. Y la anterior que quedaba abierta era HTML, barra HTML. Entonces, etiqueta que se abre, etiqueta que en algún momento se tiene que cerrar. Regla básica de HTML. Que el HTML no es ni más ni menos que una especificación, un caso del XML. HTML no es un lenguaje de programación. Es una estructura de un documento, ¿sí? Pero no se programa en HTML. Ahora bien, si uno después le quiere poner lógica a una página web, ahí usa JavaScript o jQuery o cualquier elemento que le pueda agregar código, digo esto porque en un futuro pueden aparecer nuevas tecnologías, que le pueda agregar código algorítmico a nuestra página. Pero en HTML puro, yo no tengo algoritmia, necesito agregar otra cosa más. Entonces, no es nuestra intención. Nosotros vamos solo al documento, al HTML puro. Bien, entonces, tabla, border 1. Border es un atributo de la tabla que le agrega simplemente los bordes a cada celdita. TH es de table head, es el encabezado de la tabla, ¿no? Los títulos de cada columna le estoy poniendo. Legajo, apellidos, nombre, fecha de nacimiento. Este barra N es para el código, no es para cómo se ve en el navegador, es para que el código del HTML se vea bien. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer mi estructura hasta en su tamaño lógico, es decir, hasta que encuentre un vacío, ¿no? strlen me dice la longitud de la cadena de un vector de caracteres. Entonces, como nosotros habíamos dicho, ok, inicializar todas las posiciones vacías con el legajo en la cadena nula, en cadena vacía. Bueno, entonces voy a recorrer el vector hasta que encuentre una posición cuyo legajo tenga longitud de cadena 0, y ahí corto, es decir, el tamaño lógico. Bueno, y escribo, todos estos fueron escritos en el archivo, ¿no? Con fprintf. Y ahora escribo una nueva fila, ¿no? Cuando en cada posición del vector escribo una nueva fila y escribo. Fíjense esto, acá hay una celda, acá hay una celda, acá hay otra celda, acá hay otra celda, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, yo tengo 4 columnas, bueno, 4 celdas para esta fila que se abre aquí y se cierra aquí. Ahora, ¿qué son estos %S, 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 %D? Ahí cambió. Bueno, el fprintf tiene un funcionamiento un poco particular. Está en el kernel de Richie, está en la página c++.com, está en todos lados, ¿sí? Es muy común esta función. Pero funciona así. Esta es la cadena de control, ¿sí? Es lo que va a mostrar por pantalla. Pero todos estos que tienen un % que va a mostrar por pantalla, no, disculpen, en este caso lo que va a escribir en el archivo. Pero el primer carácter de control, ¿no? Este %S, ¿qué va a escribir aquí? Esto va a ser reemplazado, como es el primero que aparece con el símbolo %, va a ser reemplazado por el primer parámetro que aparezca a continuación, legajo. Este es el segundo, va a ser reemplazado por el segundo parámetro, apellidos. Este va a ser reemplazado por el tercero, que es nombres. Y este va a ser reemplazado por el cuarto parámetro, que es fecha de nacimiento. Bien, ahora la pregunta es, ¿por qué estos tres son S y el cuarto es D? Bueno, porque lo que yo pongo como control tiene que coincidir con el tipo que viene luego con el parámetro. Hay una tablita de esto que indica para cada tipo qué carácter de control tengo que poner. Para string es %S, eso sí, investiguenlo, es fácil encontrarlo, ¿no? Si van al fprintf lo van a encontrar.
El %S es porque es un string, ¿sí? Acuérdense, C-string, en realidad, un vector de caracteres. Esto es de C. Así que acá, cuando se diseñó este fprintf, el string, el tipo de datos string, no existía. Cuando se refiere a string, se refiere a vector de caracteres. Este también es vector de caracteres. Este es vector de caracteres, nombres. Pero este es un entero. Y para el entero, usamos %d. Para el int usamos %d, fecha de nacimiento. Si ustedes quisieran poner un float, va %f, por ejemplo, ¿no? Les tiro uno más. Bueno, pero es eso simplemente. ¿Sí? Es simplemente eso. Incremento y sigo con el siguiente. Profe, Sí. en esa parte cuando antes de entrar al while, que usted pone de que el legajo tiene que ser distinto de 0 para que se pueda llenar, ¿no sería de que tendría que estar vacío esa posición para que se No, llene? pero yo no estoy llenando el vector, ¿eh? Aquí lo que estoy haciendo es escribiendo los datos del vector en un archivo. Y lo que estoy haciendo es, agarro el primer elemento del vector, el Sí. vector, la posición 0. El legajo es distinto del vacío, es decir, ¿hay algo aquí que tenga que grabar en el archivo? Sí, entonces grabalo. Paso al siguiente. ¿Hay algo en la posición 1 del vector? Sí, entonces grabalo. Paso al siguiente. ¿Hay algo en esta posición del vector, en la posición 2? Sí, entonces grabalo. Acuérdense. Claro, claro. ¿Sí? Ahí entendió otra cosa que... No, está bien, está perfecta la pregunta. Paso al siguiente. Posición 3. ¿Hay algo que esté en la posición 3 que tenga que escribir en el archivo? No, porque ya tiene el legajo con la cadena nula, entonces no lo grabes. Ya está, terminé de grabar todos los datos al archivo y me voy. ¿Sí? Entonces, es muy fácil. El archivo CSV es lo mismo, es decir, es un archivo de texto, lo vamos a hacer con fprintf, pero en vez de hacer todo el formato en HTML, lo que vamos a hacer es escribir los encabezados separando por punto y coma. Cada fila está determinada por un salto de línea y cada columna está separada por un punto y coma. ¿Sí? Hay otros formatos de CSV. En realidad CSV viene de las siglas Comma Separated Values. Pero se puede separar por coma, por punto y coma. También se puede separar por tabulación. Yo elegí por punto y coma. Fíjense que es la misma estructura, ¿no? Algorítmica, y en el fprintf cambió el formato de la cadena. En vez de poner todo el HTML de cada celdita, lo que hago es separar por comas cada campo. Pero es muy fácil. Abro, escribo encabezados, escribo los datos, cierro. Chao, fin de la historia. Yo este código se los voy a subir al aula. Bueno, así que nuestro ejemplo lo que va a hacer es carga los datos de prueba, genera el HTML y genera el CSV. ¿Sí? Yo lo voy a ver. Fíjense que aquí está la carpeta, lo voy a ejecutar, espero que no surja ningún problema, creo que lo había hecho ANSI, porque esto está, yo lo hice en Windows y ahora estoy en un Ubuntu. Bien, ahí está ejecutando, terminó de ejecutar y acá hay dos archivos. Bueno, veamos qué pasa con estos archivos. Ah, me lo abrió con el navegador, y me abrió una tablita. Y si yo veo acá, a ver qué dice, ver código fuente de la página. Fíjense, esto es lo que yo escribí. ¿Sí? Esto es lo que ha escrito el programa, en realidad, no yo. Es lo que ha escrito mi programa. Bueno, un HTML, ¿no? Tiene un encabezado lindo. Por supuesto, acá le puedo agregar colores, le puedo agregar un montón de cosas, pero para eso me tengo que meter distinta tipografía. Pero para eso hay que meterse ya un poco más. Y no es mi intención. Simplemente que sepan, pueden agregarle imágenes, pero yo creo que solo entiendan de qué se trata. No es algo troncal de la materia ni del TP. Pero obviamente hay que hacerlo. Es un punto del TP, ¿no? Y el CSV, a ver. Ah, miren, le hice doble clic y fíjense que me lo abrió. En este caso no tengo Excel, tengo un LibreOffice, estoy en Ubuntu. Y, bueno, es un poco lento. Acá está, ¿sí? Acá está. De repente los archivos que yo tenía en un vector
en el caso, esto es un ejemplo rápido, lo pueden tener en una lista, lo pueden tener en otro archivo, lo pueden binario, lo pueden tener en donde quieran. De repente esos datos yo los puedo sacar a un Excel, ¿no? Yo de aquí puedo guardar ahora, guardar como, y lo guardo como un XLSX, o como lo que quieran, o lo puedo llevar a Google Sheets, ¿no? Lo que ustedes quieran. Bien, entonces esto es una rápida explicación que con el ejemplo también determinamos el alcance, para que no genere confusiones, de lo que se pide en el TP con estas dos cositas. Voy a detener la grabación, así seguimos. Seguimos con la clase. Bien. Bueno, saludo para los que por si lo ven luego esto. Hasta luego.